Bienvenidos a un nuevo vídeo donde resumiremos la formulación y nomenclatura de compuestos binarios. En un compuesto binario, el elemento que se escribe a la derecha siempre tiene número de oxidación negativo, salvo que en este compuesto haya oxígeno y no flúor. En ese caso, el número de oxidación negativo es el del oxígeno. Pero si hay oxígeno y flúor, el número de oxidación negativo en este caso sí que es el flúor. Y lo bueno es que los números de oxidación negativo solo los tienen los no metales y solo tienen un número de oxidación negativo cada uno, que los tenemos en esta tabla de aquí. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto, obviamente como no hay oxígeno, el negativo es el elemento de la derecha. Como es azufre, el número de oxidación del azufre es -2. Pues bien, ya sé que como el compuesto tiene que ser neutro, ¿qué número tengo que sumar a -2 para que me dé 0? +2. El manganeso tiene que tener número de oxidación +2. Veamos otro ejemplo. En este caso hay oxígeno, pero está a la derecha. El número de oxidación negativo del oxígeno es -2. Fijaos, también -2. Y 3 por -2 es -6. ¿Qué número le tengo yo que sumar a -6 para que me dé 0? Efectivamente, +6. Luego el selenio sería +6. Aquí no hay oxígeno, luego el elemento de la derecha es el negativo. El hidrógeno es -1. 2 por -1 es -2. El cobre tiene que ser +2. Pero ojo, si el hidrógeno está a la izquierda, ahora el que es negativo, como no hay oxígeno, es el elemento de la derecha, que es el azufre. Luego el hidrógeno ahora es positivo. ¿Cuánto tiene que valer el hidrógeno para que multiplicado por 2 sume lo mismo que -2 pero en positivo? Efectivamente, +1. Debemos de recordar otra regla general. Normalmente, para formular un compuesto, se intercambian los números de oxidación de los elementos sin signo. Y además, si estos números que quedan después de intercambiarlos son múltiplos de un mismo número, es decir, si se pueden dividir por un número, hay que simplificar y dividir por ese número. Por ejemplo, el platino tiene número de oxidación +4 y el azufre -2. ¿Cómo sería el compuesto formado por ambos? Pues el número de oxidación del azufre sin signo se lo ponemos al platino y el número de oxidación del platino sin signo le pasa al azufre. Obtendríamos este compuesto. Y vemos que 2 y 4 son divisibles entre 2, pues hay que simplificar dividiendo los dos números entre 2. Como 2 entre 2 es 1 y el 1 no se pone, la fórmula sería PtS2. Los compuestos binarios se nombran nombrando primero el elemento que va a la derecha. Ese elemento, si el elemento es el hidrógeno, se nombraría como hidruro. Si el elemento es el oxígeno, se nombraría como óxido y el número de oxidación del oxígeno sería -2. En los hidruros, el del hidrógeno, -1. Y si es cualquier otro elemento, se nombra, a veces con una pequeña transformación, acabado en uro. Y también este elemento a la derecha tiene un número de oxidación negativo. Si el elemento a la derecha es un halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, normalmente se añade uro y ya está. Si hay una vocal, se quita. Siempre el halógeno actuaría con número de oxidación -1. Si el elemento a la derecha es un anfígeno, azufre, selenio, teluro, tendría el número de oxidación -2 y el nombre sería, para el azufre sí tiene una transformación, sulfuro, para el selenio, selenuro y para el teluro, telururo. Estos no se transforman, se quita la vocal y ya está. Si el elemento es un nitrogenoideo, pues el nitrógeno sí se transforma, nitruro, el fósforo, fosfuro, el arsénico, arsenuro y el único que queda igual, quitándole las vocales, el antimonio, antimonuro. Y el número de oxidación del elemento -3. Por último, si el elemento es el carbono, también el nombre se transforma, sería carburo, y el carbono, número de oxidación -4. La nomenclatura completa sería poner el nombre del elemento a la derecha, como hemos dicho, luego la preposición de, luego el nombre del elemento a la izquierda, sin transformar. Sí. El problema nos lo vamos a encontrar cuando el elemento a la izquierda, es decir, este que está aquí, es que hemos representado como M, tiene más de un número de oxidación positivo. Ocurre como cuando tenemos en clase varios compañeros que se llaman igual.
Por ejemplo, varios compañeros que se llaman Carlos. ¿Cómo distinguimos a qué Carlos queremos o con qué Carlos queremos hablar? Pues porque decimos su apellido normalmente, ¿verdad? Pues aquí tenemos que hacer algo parecido. Cuando el elemento a la izquierda tenga más de un número de oxidación positivo, hay que poner una especie de apellido. Para poner estos apellidos se utilizan dos sistemas, prefijos o números de oxidación. El sistema de prefijos es muy simple, solo se trata de anteponer a cada uno de los nombres, el del no metal acabado en uro o en óxido y el del elemento a la izquierda, un prefijo que indique cuántos átomos de ese elemento hay. Y el otro sistema es indicar el número de oxidación entre paréntesis del elemento situado a la izquierda si tiene más de uno. Se puede indicar en números romanos y entre paréntesis es lo que se llama notación Stock, o en números normales seguidos de un signo más, que es lo que se llama número de carga. En este cuadro os resumo todo lo que hemos dicho hasta ahora. Si el elemento posee un único número de oxidación positivo, el de la izquierda, o tiene varios. Los prefijos numerales que se emplean en este sistema de prefijos los tenéis aquí. Para 2-di, para 3-tri, para 4-tetra, para 5-penta, para 6-hexa, etc. Ahora bien, en los casos en los que solo tenemos un elemento a la izquierda y uno a la derecha, que son estos que tenemos aquí, el elemento a la izquierda que hemos representado por M tiene más de un número de oxidación positivo, en este caso sí que hay que indicarlo. Por ejemplo, si en este compuesto yo solo digo óxido de nitrógeno, ¿a qué nitrógeno me estoy refiriendo si tiene 5 números de oxidación positivo para óxidos? Por eso, en este caso, tendría que decir el prefijo mono. Y sería monóxido de nitrógeno. Es el único caso en el que se emplea este prefijo mono. Igualmente, aquí, el cobre tiene números de oxidación más 1 y más 2, para decir que solo hay uno, monosulfuro de cobre. Y aquí el oro tiene también números de oxidación más 1 y más 3. Hay que indicar monohidruro de oro. Sin embargo, si solo tuviera un número de oxidación positivo, no hay que poner el prefijo mono. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es. Este no es el monosulfuro de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio solo tiene número de oxidación más 2. Sería el sulfuro de calcio. Bien, vamos ahora a practicar un poco. Te pido que escribas el nombre sistemático y el nombre con número de oxidación de estos compuestos. Para el vídeo y ahora te doy las respuestas. Veamos el primero. Tenemos al selenio a la derecha, no hay oxígeno. Luego el selenio tiene número de oxidación negativo. Como el compuesto tiene que ser neutro, el estaño tiene que valer más 2. Tenemos pues el selenuro de estaño. Pero como hay varios estaños, el más 2 y más 4, tengo que poner monoselenuro de estaño. Si lo ponemos con número de oxidación, sería selenuro de estaño 2, si lo ponemos en números romanos, en notación Stock, o bien con 2 más entre paréntesis si lo ponemos con número de carga. Bien, en el siguiente tenemos el oxígeno, 2 por menos 2 es menos 4, luego el platino para que sea neutro tiene que ser más 4. Tenemos un dióxido de platino y si lo queremos nombrar con número de oxidación, óxido de platino 4 u óxido de platino 4 más. Aquí a la derecha tenemos flúor, es menos 1, 6 por menos 1 es menos 6. Luego el azufre para que sea neutro tiene que valer más 6. Tendríamos el hexafluoruro de azufre. Con número de oxidación, fluoruro de azufre 6 o fluoruro de azufre 6 más. En el siguiente compuesto no tenemos oxígeno y el elemento a la derecha es el nitrógeno que tiene número de oxidación menos 3. Como tiene que ser neutro, el hierro tiene que ser más 3. Pero como hay más de un hierro, el hierro tiene más 3 y más 2, hay que poner el apellido aquel que hablábamos, mononitruro de hierro. Por el número de oxidación, nitruro de hierro 3 en números romanos o 3 más en número arábigo, número de carga con el signo más. En este caso, el azufre, como no hay oxígeno, es el negativo, menos 2, y
¿por qué número tengo que multiplicar 2 para que me dé 2 positivo? Pues efectivamente, más 1, pero como hay más de un cobre, aquí hay que con prefijos queda perfecto. Sería sulfuro de dicobre. El mono solo se usa para el elemento a la derecha y cuando hay uno de cada uno, como en este caso o este. No cuando hay más de uno, de cualquiera de los dos. Bien, el último por ahora, tendríamos que el carbono está a la derecha y no hay oxígeno, es el que tiene número de oxidación negativo. ¿Y cuál es el número de oxidación negativo del carbono? -4. ¿Qué número tengo yo que multiplicar este 2 para que me dé 4 positivo? Obviamente, por más 2. Luego sería carburo de diplomo y por el número de oxidación. Bien, todos los ejemplos que hemos puesto, hemos tenido que poner apellidos, como hemos dicho, pero ¿qué pasa si hay un elemento que solo tiene un número de oxidación? Por ejemplo, este. Si yo pongo MgT, el teluro sería el que tiene el número de oxidación negativo y el magnesio es más 2, pero es que el magnesio solo tiene número de oxidación más 2. ¿Cómo se nombraría? Pues telururo de magnesio. Y aquí igual, telururo de magnesio. No se puede decir el 2, ni se puede decir mono, porque no hay que poner apellido. El magnesio todos sabemos que tiene un único número de oxidación, que es más 2. Vamos ahora a hacerlo al revés. Vamos a formular. Para el vídeo y hazlo. Bien, vamos a ver cómo se hace. Los símbolos siempre se escriben en el orden inverso al nombre, es decir, empiezo por la plata y luego la azufre. Como es sulfuro, este tiene número de oxidación negativo, que es -2, y la plata solo tiene número de oxidación +1. Hay dos formas de hacerlo. Te las voy a explicar las dos. La primera, intercambio los números de oxidación sin signo. Es decir, el +1 sin el más, el 1 le va al azufre, y el 2 sin el menos le va a la plata. Como el 1 no se escribe, lo pondríamos así. Fíjate que 2 y 1 no son divisibles. La otra forma de verlo es con los números de oxidación. Fíjate, aquí es -2 y aquí es +1, no es neutro. ¿Cuántos átomos de plata tengo que poner para que sume todo esto 0? Pues si esto es -2, esto tendrá que ser +2, luego tendría que poner precisamente un 2 aquí. Es decir, la fórmula también sería Ag2S. Vamos ahora con el óxido de zinc. Como siempre, escribo al revés, primero el zinc y después el oxígeno. El oxígeno -2 y el zinc +2. Intercambio por la primera forma los números sin signo y como se pueden simplificar, porque 2 y 2 es divisible entre 2, este sería ese óxido de zinc. ¿Otra forma? Pues muy fácil, si este zinc es +2 y este oxígeno es -2, ya suma 0. Luego sería ZNO. Fíjate que no he dicho monóxido de zinc. ¿Por qué? Porque el zinc solo tiene un número de oxidación que es el +2. Bien, ahora este, hidruro de cobre 2. El hidrógeno a la derecha y el cobre a la izquierda. Si es hidruro, el hidrógeno es -1 y el cobre me está diciendo que es 2. Pues +2. Una forma, intercambio, el 2 le va al hidrógeno y el 1, que no se escribe, al cobre. Otra forma, pues este compuesto tiene dos cargas positivas y una sola negativa. Para que sea neutro, tengo que poner aquí un 2, porque 2 por -1, -2, +2, 0. Veis que de las dos maneras me da CuH2. Vamos a hacer ahora este, el fosfuro de aluminio. Escribo el aluminio y luego el fósforo. El fósforo tiene número de oxidación negativo que es -3. Y el aluminio solo tiene 1, que es +3. Los puedo intercambiar, 3 y 3, que se simplificarían y me quedaría ALP, o bien decir, fijaos que el aluminio es +3 y el fósforo es -3, +3 y -3 es 0. Luego no necesito sino uno de cada. ALP. Y por último,
Bien, vamos a ver el último ejemplo, que es este, óxido de cromo 6. El oxígeno, cuando es negativo, siempre es -2 y me dice que el cromo es 6. Luego, entonces, dos formas, como siempre. Intercambio los números de oxidación sin signo, que me daría Cr2O6, que se puede simplificar, y me quedaría CrO3. Recordad que simplificar es obligatorio, si se puede. Y la otra forma, diríamos, hombre, hay más cargas positivas aquí, más 6. ¿Qué número tengo que poner aquí para llegar a 6? Pues 3, ¿verdad? Tendría que poner 3. Luego sería CrO3. Y lo escribo aquí. Los compuestos binarios del oxígeno con los halógenos solo se pueden nombrar con prefijos. En estos compuestos, el número de oxidación negativo es el del oxígeno, excepto cuando el halógeno es el flúor. En este caso sí que sería el flúor. La única manera de nombrar estos compuestos es con prefijos, anteponiéndole un prefijo al nombre del halógeno acabado en uro, que diga cuántos átomos de halógeno hay, la preposición de, y un prefijo al oxígeno que indique cuántos números de oxígenos hay, siempre que haya en ambos casos más de uno. El prefijo siempre va a ser di, por lo que os dije, siempre va a haber 2, que es el número de oxidación del oxígeno. Y un prefijo que me indique el número de oxígenos que hay si hay más de uno. Por ejemplo, este sería di, porque es el prefijo de 2, bromuro, de hepta, que es el prefijo de 7, oxígeno. El nombre del elemento a la izquierda nunca se modifica. Este sería el dicloruro de trioxígeno. Y este, el diyoduro de oxígeno. Las disoluciones acuosas de los compuestos del hidrógeno con los elementos de los grupos 16 y 17 se denominan hidrácidos y se nombran con la palabra ácido y el nombre del elemento a la derecha acabado en hídrico, a veces con una pequeña transformación como con el azufre sulfídrico. Estos compuestos, el hidrógeno, el elemento a la izquierda, es positivo y actúa con número de oxidación +1. El halógeno con número de oxidación negativo -1 y el anfígeno con número de oxidación negativo -2. Por eso, al intercambiar las cargas, aquí aparece este 2. Un hidrácido importante es el agua, que tiene nombre propio. Por último, recordar que hay una serie de hidruros que tienen nombre propio. Normalmente acaban en ano, pero este, el del nitrógeno, se llama amoníaco. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.